Muy buenos días a todos, bienvenidos a este webinar Derechos Humanos en la Empresa, experiencias en la implementación de la debida diligencia. La verdad es que este webinar lo habíamos pensado como algo muy pequeño, como la culminación de nuestra cuarta jornada de ética y derechos humanos que hacemos anualmente. Pero esto que partió como algo interno, para compartir justamente con nuestros líderes, Dr. Montes Luchetti, el proceso de debida diligencia que hemos terminado. Estamos muy contentos que esto haya ido escalando hasta transformarse en lo que estamos ahora. Ahora bien, para dar dos palabras de inicio. ¿Qué quiere decir derechos humanos y empresa? Debida diligencia y empresa. Y en este sentido creo que es interesante ver la síntesis que hace al respecto la Subsecretaría de Derechos Humanos en el capítulo respectivo, donde se hace la siguiente pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos en la empresa? Y lo que plantea, fíjense, es lo siguiente. La base del concepto de derechos humanos en la empresa está en el proceso de debida diligencia. La empresa, dice, debe adoptar este proceso para identificar y prevenir los riesgos asociados a su actividad, abordándolos en forma anticipada, de tal manera de minimizarlos y mitigarlos, para de esta manera evitar eventuales impactos que puedan vulnerar los derechos fundamentales de las personas. Y agrega, al incorporar un enfoque de derechos humanos en la empresa, apunta al respecto, apunta el respeto de la dignidad humana. En ese sentido, el integrar la debida diligencia en todo su proceso productivo implica poner a la persona en el centro de su operación. Y ahí está la clave de lo que es la debida diligencia. ¿Cómo se materializa este enfoque en el quehacer diario de una empresa? Una empresa que instala un enfoque de derechos humanos en su actividad productiva es una empresa sostenible, que abarca los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza en su operación. De esta manera, ser sostenible va más allá de la protección del medio ambiente. Incorpora también el conjunto de la sociedad y cómo la empresa le agrega valor bajo un compromiso corporativo que involucra desde la más alta dirección de la empresa hasta sus bases. Y esto precisamente es lo que veremos hoy llevado a la práctica en dos compañías. Bienvenidos una vez más y dejo con ustedes a la directora de Pacto Global de Naciones Unidas, Margarita Ducci, quien hoy tuvo que participar de la ENADE, a última hora le avisaron, de manera que nos ha enviado un mensaje. Muchas gracias. Muy buenos días a todos quienes participan hoy día en este interesante webinar sobre derechos humanos y el proceso de debida diligencia. Para comenzar, voy a compartir con ustedes pantalla para justamente comentarles brevemente la importancia que tiene para Pacto Global los derechos humanos y el proceso de debida diligencia. Cuando se fundó Pacto Global, se estableció en los 10 principios que eran resultados de las grandes convenciones de Naciones Unidas, y 2 de ellos atañen directamente al área de derechos humanos, como son apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados a nivel internacional y evitar verse involucrados en abusos a los derechos humanos. Desde 1948 se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y esta declaración, que ha sido la base importante que ha establecido los derechos de las personas, ha sido la base en la cual se apoyó Pacto Global primeramente para fundar esta área, y donde esta declaración sigue siendo tan relevante como en aquel momento, debido a la protección que implica para los más de 152 millones de personas que de una u otra forma, ya sea son víctimas de trabajo infantil o se ven involucrados en vulneraciones a sus derechos.
Sin embargo, el 2011, Naciones Unidas encargó al profesor John Ruggie, que lamentablemente falleció el año pasado, que fue un hito importante en la construcción de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Estos principios justamente establecen cuáles son las responsabilidades, por una parte del Estado, de proteger los derechos de las personas, por otra parte, de una relación mutua del Estado y las empresas en cuanto a respetarlos, y también la parte de las empresas de remediarlo en el caso que haya habido impactos negativos en vulneración de derechos, en los cuales son fundamentales esos mecanismos de reparación, que se basan en las actuales obligaciones que tiene el Estado de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos, el papel de las empresas como órganos de la sociedad que desempeñan funciones especializadas, que deben cumplir las leyes y más allá de ellas, respetar los derechos de las personas, y en la necesidad de que si de alguna manera estos se ven vulnerados, tengan algún tipo de reparación y haya algún tipo de sanción. Venimos hablando ya desde hace tiempo, en Pacto Global, de las empresas y los derechos humanos y que atañe a la responsabilidad de la empresa y cómo las empresas deben promover una cultura de derechos humanos, tanto en las empresas públicas como privadas, cómo fortalecer los sistemas de rendición de cuentas por parte de las empresas. Hoy día cada vez más las distintas certificaciones, los distintos sellos, importantes reconocimientos a las empresas y formas de estar entre las empresas que cumplen en materia de sostenibilidad con los estándares adecuados, está también el cumplir en el área de derechos humanos, con procesos ya sean de debida diligencia u otros, que siguen este camino. Y mejorar las condiciones de asistencia técnica y fiscalización por parte del Estado. Los principios rectores hablan de la responsabilidad de respetar los derechos humanos que se pide a las empresas, en el sentido de que eviten que sus actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre las comunidades, sobre las personas que están relacionadas con sus operaciones, y que traten de prevenir o mitigar cualquier consecuencia que puedan tener sus acciones. Eso implica que haya un compromiso político de asumir su responsabilidad. Hemos también visto cómo se ha acelerado cada vez más la necesidad de establecer un proceso de diligencia en el cual muchas empresas ya se han encaminado para poder identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo se están abordando estos impactos, cómo se están asumiendo y previniendo estos riesgos y cómo se están llevando a cabo los procesos que permiten reparar todas aquellas consecuencias negativas. En Chile contamos con un Plan Nacional de Derechos Humanos de Empresas. Este plan cuenta con más de 600 acciones comprometidas. Hasta ahora, esas acciones comprometen a todos los organismos públicos, que los puede ordenar, por supuesto, un plan nacional de Estado, pero viene una versión ya nueva y justamente la idea y lo que hemos venido conversando con la Subsecretaría de Derechos Humanos es involucrar en una primera instancia, en forma más decidida, a las empresas estatales con un proceso de diligencia o al menos una evaluación de sus riesgos y que esto sirva de punta de lanza y de modelo hacia la empresa privada. Desde Pacto Global creemos que nuestro rol es sensibilizar sobre cuáles son los derechos humanos, cómo son relevantes para la empresa, qué pueden hacer estas organizaciones dentro de sus propias operaciones y dentro de su propia área de influencia para respetar los derechos humanos, cómo crear un consenso en torno a la importancia de esta área, cómo crear un compromiso desde la más alta área de la organización, del más alto nivel a toda la empresa, cómo otorgar y crear herramientas y ponerlas a disposición de las organizaciones, y cómo armar y crear, articular proyectos conjuntos o productos que permitan una mayor colaboración para avanzar en este tema. Así vemos cómo en una línea de tiempo, Pacto Global ha ido evolucionando en la preocupación por su tema de derechos humanos, con distintos temas como espacios de diálogo, consultas previas, grupos de trabajo, y en los últimos años especialmente ciclos de talleres más intensos en materias más específicas como es la debida diligencia justamente. Así vemos cómo el año pasado nuestro encuentro anual de derechos humanos abordó justamente el tema
de si la debida diligencia llegará a ser obligatoria, de lo que ya se ve en Europa y especialmente en Alemania, en la legislación, de que este pudiera ser una exigencia para todas las empresas. Debatimos sobre ello, vimos las implicancias, consecuencias y cómo estamos preparados en Chile para esta eventualidad. También trabajamos en forma colaborativa con otras organizaciones como CPC y Acción el año 2019, en que lanzamos una guía de empresas y derechos humanos. Y hemos trabajado en el grupo de empresas y derechos humanos, liderado por una de nuestras empresas, en este caso Colbún, apoyado por nuestro equipo del área de proyectos, para llevar a cabo una hoja de ruta, una serie de temáticas en que se abordan los derechos humanos, en que hemos profundizado en un ciclo de debida diligencia con distintas sesiones, donde hemos conocido este proceso, donde hemos observado los casos de empresas que han realizado este ejercicio, los obstáculos que tuvieron para llevarlo a cabo, los beneficios que tuvieron de realizarlo. Y por último entregamos el año pasado un documento sobre las lecciones aprendidas en materia de debida diligencia y también una matriz de riesgo del impacto de los derechos humanos. Tuvimos distintas sesiones en que se estuvo presentando esta matriz, pero llegamos a la conclusión de que es fundamental contar con una guía de uso de esta matriz, la cual lanzaremos justamente ya en este año 2022. Esta matriz de riesgo de los impactos en derechos humanos para las empresas plantea justamente una serie de áreas que las empresas tienen que analizar y evaluar para ver dónde están justamente los puntos de riesgo y para ver cómo abordarlos y qué soluciones preventivas poder aplicar antes de verse enfrentados a problemas en derechos humanos. Justamente hacia adelante, en un momento que ya se han cumplido 10 años de los principios rectores que se cumplieron el año pasado, ¿verdad? Estos principios que se habían lanzado por el profesor Ruggie el 2011, tal como dijimos, el grupo de derechos humanos, el consejo establecido en Naciones Unidas, con sede en Ginebra, hizo un análisis del trabajo realizado hasta la fecha, de la evolución que había tenido en estos 10 años, de cómo se había implementado en las empresas y concluyó que se han producido avances significativos en esta primera década, pero que todavía hay mucho que avanzar. Que ya en Europa la legislación se acerca a una mayor obligatoriedad y compromiso de las empresas por justamente el respeto a los derechos humanos, y que ahora debemos ver y evaluar los resultados sobre el terreno, ver la velocidad con que estas normas producen sus efectos, ver la coherencia que tengan las políticas de las empresas con los principios rectores y cómo podemos ir avanzando para que exista realmente una cultura en materia de derechos humanos en el mundo. Los países tienen, la mayoría de ellos, planes nacionales. El año pasado me tocó participar en varios webinars de distintos países, entre ellos Perú, que también tiene un plan nacional de derechos humanos y empresas, en que intercambiamos buenas prácticas con el caso de Chile, gobiernos que han elaborado estos planes de acción, siempre en base a los principios rectores, siempre también en base a mucho diálogo con los distintos sectores y los distintos grupos de interés. Ese diálogo es fundamental para poder entender, comprender las necesidades, las áreas de riesgo, las soluciones, las posibles soluciones y también las vulneraciones y los daños producidos para poder de ello extraer buenas experiencias. Este grupo de trabajo acordó entonces seguir adelante e impulsar una acción política más sólida para un cambio más transformador de aquí en adelante, hacia el 2030, con una hoja de ruta ya definida, basada en los múltiples en los resultados de estos múltiples diálogos y foros que se realizan cada año con los distintos actores, y se presentó esta hoja de ruta en el último justamente foro de derechos humanos que hubo el año pasado. Nosotros en Chile tenemos un convenio con la ACNUD para trabajar cercanamente y tener su apoyo y su dirección en nuestro grupo, y así también tenemos una estrecha relación, y la hemos tenido con la Subsecretaría de Derechos Humanos, con quienes también nos reunimos con el CEP, que es el Sistema de Empresas Públicas, para sensibilizar a las empresas públicas en este camino que esperamos pueda proseguir más allá hacia el próximo gobierno. De tal manera que los casos que hoy día se analizan
de Lucchetti y de Enel, creemos pueden ser un modelo importantísimo y de mucho interés para todas las empresas para seguir esa ruta. Las empresas que ya han realizado su proceso de due diligencia, sin duda contribuyen a abrir ese camino, un camino que creemos cada vez hoy día en Chile es más necesario y que va a ayudar a ser un país más justo, más equitativo y que va a abrir también la oportunidad a que las empresas contribuyan mucho más a las necesidades sociales que hoy día el país presenta. Muchísimas gracias. No puede dejar de llamar la atención lo que Margarita compartía recién. Primero que todo, mi nombre es Pablo Vidal y los voy a acompañar en esta segunda parte de la presentación. Y claro, si alguno de ustedes creía que esta agenda de derechos humanos y empresas es una agenda que está media dormida, media apagada, la verdad es que después de escuchar a Margarita quedamos convencidos de que está todo pasando en relación a los derechos humanos y empresas. Conceptos como, por ejemplo, la obligatoriedad de la debida diligencia, acelerar el proceso de avance en el mundo empresarial de estos tópicos, van a ser probablemente los temas que van a marcar la agenda en los próximos 2, 3 o tal vez este mismo año. Y en ese sentido, lo que les quiero presentar a continuación, y con eso ya nos vamos poniendo como en sintonía con el objetivo de este webinar, que como dijo Felipe al comienzo, tenía por objetivo sensibilizar a un grupo más interno de Tres Montes Lucchetti, pero que el tema fue entusiasmando a tantos que miren hoy día dónde estamos, ya más de 100 personas conectadas de distintos países en el fondo, pudiendo conocer un poco más sobre, en concreto, qué es una debida diligencia, cómo se lleva a cabo, y yo creo que en ese sentido, quizás como una iniciativa inédita, qué etapas trae una debida diligencia, y bueno, cuál fue la experiencia de dos empresas que por lo menos a nosotros desde Sustenta Más nos ha tocado acompañar, que son Tres Montes Lucchetti primeramente y también Enel Chile. Así que voy a poner una presentación breve porque me gustaría ponerlos en contexto necesito que me habiliten la posibilidad de presentar, please, ahí el administrador. Bueno, mientras tanto, voy a presentar brevemente en el fondo cuál ha sido el trabajo con estas dos empresas, datos, cifras relevantes, y a partir de eso después vamos a tener un conversatorio con dos mujeres líderes que lideraron los procesos de debida diligencia en Enel y en Tres Montes Lucchetti para conversar ya los detalles, qué pasó hacia el interior de las compañías, cuáles fueron los problemas, los obstáculos hacia adelante. Liz, ahí el equipo administrador, necesito que me habiliten poder presentar. Imagino que deben estar corriendo, así que... No, todavía no puedo presentar. No. Ok, ahí, ahora sí. Bueno, ahora sí, perfecto. Sí, muchísimas gracias. Ahí el equipo Pacto Global. Súper. Entonces a esta breve presentación la he llamado Implementando una debida diligencia en los casos de éxito de Tres Montes Lucchetti y Enel Chile. Lo primero es que para hablar de debida diligencia hoy día, si es que tuviésemos que hablar de una hoja de ruta, de un estándar un poco que ha sido de consenso mundial respecto de cómo abordar una debida diligencia, tenemos que recurrir a esta guía de la OCDE, que fue desarrollada en conjunto con varias organizaciones, entre ellas el Instituto Danés, que es uno de los referentes en estas materias, también participó en el Fondo del Pacto Global de las Naciones Unidas, y que de alguna manera resume en el fondo los 5 o 6 grandes hitos que toda empresa que quiera desarrollar este tipo de ejercicios en el fondo deba regirse. Cabe mencionar que, tal como Margarita lo mencionó, la debida diligencia es un concepto que aparece acuñado en los principios rectores para los derechos humanos y las empresas, que impulsó las Naciones Unidas ya hace 11 años atrás. Y por lo tanto, en el fondo, de alguna manera lo que hace este instrumento es darle una forma, una metodología para poder abordar.
Por lo tanto, lo que les quiero presentar va a tratar de seguir esta metodología para que vean cómo en concreto, esto que parece muy teórico, se puede llegar al aterrizaje concreto, en este caso en 2 empresas en el fondo que son las que vamos a conocer a continuación. Lo primero es que ¿por qué Tres Montes Lucchetti y Enel? Con Tres Montes Lucchetti el año pasado los pudimos acompañar en su primer proceso y por lo tanto en el fondo representan a aquel grupo de empresas que hoy día están conectadas y que se hacen la pregunta, ¿cómo dar este primer paso? ¿Cómo iniciar un proceso de debida diligencia? Y también con Enel Chile, que nosotros los venimos acompañando ya hace varios años y por lo tanto también tenemos la mirada quizás de una empresa que ha ido madurando este proceso y cómo esto ha ido permeando entonces al interior. Por eso escogimos estos 2 ejemplos en el fondo y que creo que van a ayudar mucho a entender en concreto cómo se desarrolla esto y bueno, cuáles fueron los hallazgos durante el proceso. La primera etapa de la recomendación de los principios de este manual de la OCDE es justamente integrar los conceptos de derechos humanos en la conducta empresarial. Antes de desarrollar un proceso de debida diligencia, las empresas deben hacerse la pregunta, ¿por qué yo debo pensar en derechos humanos? Y ahí los principios rectores son bien tajantes. El requerimiento más básico es comprometer la responsabilidad que tiene la empresa respecto a los derechos humanos en una declaración política, donde en el fondo la empresa explicite, a partir de su modelo de negocio, cuáles son los ámbitos de los derechos humanos donde ellos van a poner mayor premura. Y en ese sentido, cuando miramos los casos tanto de Enel como de Tres Montes Lucchetti, nos encontramos con empresas que ya tienen una trayectoria o una madurez respecto a esa reflexión. Y esa reflexión ha ido evolucionando. De hecho, es bien interesante. Cuando miramos en el fondo el caso de Enel, podemos ver que ya en el año 2013, a nivel corporativo en Italia, ellos lanzan su primera política de derechos humanos, 2 años después de que son publicados los principios rectores para los derechos humanos y las empresas. Y esta política ha ido evolucionando en el tiempo, llegando a Chile en 2017 y ratificándose en el fondo cuando toman control de la operación acá en el país, y luego recién el año pasado vuelven a hacer un upgrade de esta política, puesto que el mundo es dinámico, aparecen nuevos desafíos y por lo tanto vale la pena volver a revisar si es que todos los ámbitos que ya cubrían la primera versión eran suficientes y por lo tanto lanzan una segunda versión. Lo que quiero transmitir con esto es que esto no es estático. La declaración de las empresas, esta mirada de cómo conectar el negocio con los derechos humanos es algo dinámico y por lo tanto en el fondo aquí vemos un ejemplo de cómo estas empresas pueden ir evolucionando en el tiempo. Como contraste, Tres Montes Lucchetti es parte del grupo Nutresa, uno de los líderes mundiales en materia de desarrollo sostenible en la industria de alimentos. Y Nutresa también, el año 2012, un año después de la publicación de los principios rectores, ya lanzan su política de derechos humanos, que hasta lo que tenemos entendido sigue vigente hasta el momento de hoy. Y también habla un poco de cómo entonces las empresas deben hacer esta primera reflexión como puntapié inicial para hacer los procesos de debida diligencia. Y por ello, en el fondo, hoy día podemos mostrar estos casos hacia adelante. La segunda etapa en este circulito que plantea la OCDE es identificar y evaluar los impactos. Las empresas deben tener procesos que les ayuden a identificar posibles abusos en los derechos humanos y permitirles tomar medidas en tiempo, forma lo suficientemente relevantes para poder abarcarlas. Cuando iniciamos el proceso con Tres Montes Lucchetti, y aquí me sitúo en el caso de una empresa que dio el primer paso hacia su primera debida diligencia, lo primero que es necesario hacer es plantearse una hipótesis. Si bien teníamos como referencia el marco que Nutresa pone para todo su grupo en relación con los derechos humanos, era importante ver hoy día aquellas otras empresas de la industria con las cuales la compañía compite, se compara, etcétera, está abarcando en materia de derechos humanos. Y es bien interesante porque cuando hicimos un benchmarking sobre justamente los focos que empresas similares a Tres Montes Lucchetti estaban desarrollando en materia de derechos humanos, nos encontramos con cosas bien interesantes, como por ejemplo que los derechos humanos no se enfocan únicamente en colaboradores, sino que también abarcan temas, por ejemplo, de contratistas, proveedores e incluso de las comunidades. Que de repente para muchas personas es sorprendente porque piensan en derechos humanos únicamente como trabajadores. Por lo tanto, aquí ya nos da una pista respecto de cómo plantear esta debida diligencia al inicio y cómo visualizarla hacia otros aspectos. Incluso es más, ustedes podríamos llegar a concluir cuáles son de alguna manera los derechos humanos más recurrentes al momento de plantear este tipo de políticas o de visiones respecto en la industria particular donde se mueve Tres Montes Lucchetti. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, el rechazo al trabajo forzoso, el trabajo infantil,
son como condiciones mínimas que de alguna manera la industria plantea. Por lo tanto, y lo que uno va construyendo es que ahí va encontrando tópicos sobre los cuales sí o sí tenemos que ir a revisar en el fondo los ámbitos de los derechos humanos con mayor premura. Sin perjuicio de ello, hay que mirar siempre la agenda completa, ¿ya? La salud y bienestar laboral, la posibilidad, por ejemplo, de la asociación o evitar cualquier tipo de discriminación, también aparecen como derechos humanos recurrentes que uno debiese ir a abordar en esta mirada de la hipótesis. Para empresas que en el fondo ya la hipótesis está construida, una industria que ya sabe de esto, como el caso de Enel, el escenario es diferente. Y la verdad es que uno va poniendo los esfuerzos en otras dimensiones, como por ejemplo en la participación. En el último proceso de vía diligencia de Enel, el esfuerzo fue justamente pasar de una mirada quizás más interna de los derechos humanos a una mirada mucho más multi-stakeholder, que es uno de los valores que los principios rectores han planteado muy tajantemente, que esto sea multi-stakeholder. Y pueden ver en el fondo cómo en el último proceso alcanzamos a tener a casi unas 700 consultas, de las cuales en el fondo varios grupos se ha ido equilibrando en el fondo este grupo en términos de que sean público interno, la mirada ejecutiva, clientes, comunidades, contratistas y proveedores. La verdad es que hacer participativos los procesos de debida diligencia son un desafío, y si bien en el pasado, cuando iniciamos con Enel, el enfoque era prácticamente con una mirada interna, el desafío, yo diría que en la evolución de estos procesos de debida diligencia son justamente o se enfocan hacia la participación de los grupos de interés. Y por lo tanto, en el fondo ahí nos desafiamos a tener que ir construyendo una cultura con ellos, justamente para poder desarrollar diálogos que nos permitan identificar situaciones en estas materias. En el último proceso de Enel pudimos alcanzar incluso incorporar algunas centrales que están en proceso de construcción, como una mirada también de ir adelantándose a los futuros desafíos en materia de derechos humanos. Y eso también habla de la madurez de cómo ha ido evolucionando esto. Después, hacia el final de la conversación, vamos a hablar ahí con Paulina Musalem justamente de los detalles al respecto. Y en términos de resultados, y el último proceso lo demuestra, se identificaron 47 situaciones, pero ojo, no toda situación que se identifica se transforma finalmente en un elemento, en algún riesgo, en alguna afectación en derechos humanos. La verdad es que uno va construyendo de alguna manera un caso, y el caso lo tiene que ir justificando y argumentando para poder sostener hacia el final del tiempo. Por lo tanto, como un dato quizás anecdótico, pero no deja de ser menor, de estas 47 situaciones identificadas, 18 fueron excluidas, descartadas, porque en el fondo no encontraron solidez suficiente para mantenerse como una situación en materia de derechos humanos. Sin perjuicio de ello, 29 situaciones sí tuvieron en el fondo respaldo suficiente, y de las 29, 28 fueron clasificadas como riesgos en materia de derechos humanos, cuya interpretación correcta es que son situaciones que de alguna manera, de no ser gestionadas a tiempo, pudieran en el fondo con una alta probabilidad transformarse en una vulneración o una afectación a los derechos humanos. Y solo una situación en el fondo se identifica como una vulneración, que son en el fondo unas situaciones de accidentabilidad con contratistas que se dieron en el fondo en un mismo periodo de tiempo, que se dieron de manera, fueron aisladas, pero fueron en una frecuencia demasiado cercana y terminaron en fatalidad. Y esa fatalidad de alguna manera se traduce como una vulneración evidentemente a los derechos humanos. Toda esta información es de carácter pública, ya presentada, gestionada y abordada por la compañía. Ustedes lo pueden ver en su reporte de sostenibilidad, tanto del año 2019 como el año 2020, que siempre está mirando la frecuencia hacia atrás. El caso de Tres Montes Lucchetti es distinto. En el caso de ellos, en el fondo, iniciamos este proceso y si bien la participación fue también bastante elevada, logramos casi unas 300 personas, pueden ver que la concentración se vuelca mucho más hacia el público interno, por ser una primera experiencia. Eso no le quita mérito. La verdad es que la participación siempre es un desafío en el mundo de la sostenibilidad y también en derechos humanos, pero sin perjuicio de ello, los resultados de ese trabajo permitieron identificar ninguna vulneración o afectación a los derechos humanos, pero sí 6 ámbitos sobre los cuales se detectan riesgos en estas materias, y que son riesgos que hacen sentido en relación a los compromisos asumidos en la política de derechos humanos de Nutresa. Por lo tanto, en el fondo son desafíos que se tienen que traducir rápidamente en un proceso de trabajo posterior.
Lo importante es que cuando uno termina este proceso de debida diligencia, independiente para una empresa que ya lleva más tiempo, una empresa que inicia, la clave del éxito no es solamente identificar situaciones, sino que en el fondo llevarla a la gestión. Queremos de alguna manera evitar que sucedan situaciones en materia de derechos humanos y por lo tanto en el fondo aquí es clave socializar y llevar en el fondo esta información a las cabezas de las distintas unidades dentro de las empresas para que tomen en el fondo las medidas prudentes para poder abordarla. En ambos casos en el fondo pudimos presentar la información completa tanto a las cabezas de la organización, los principales ejecutivos y particularmente los gerentes de las áreas en el fondo involucradas en las situaciones identificadas, de manera de poder en conjunto lograr mecanismos o planes en el fondo de reparación o remediación, que es justamente la etapa que viene en este circulito de mejora continua o de abordaje de la debida diligencia de la OCDE. Las etapas 3 y 4 justamente apuntan eso, cómo en concreto, una vez que identifico situaciones, prevengo, mitigo y por tanto monitoreo cómo están avanzando y cómo estamos gestionando este tipo de cosas. La empresa ha integrado y actuado sobre el hallazgo de la debida diligencia en derechos humanos, por ejemplo, modificando la operación, cambiando condiciones de contrato, aumentando en el fondo distintos mecanismos dentro de la cadena de suministro, etc. De alguna manera, en el fondo, lo que buscan los principios rectores es indicarnos que no sirve de nada hacer un proceso de debida diligencia si el informe queda guardado en un cajón. Lo que necesitamos hacer es modificar la forma de gestión para que se resguarden los derechos humanos al interior de la gestión. Y por lo tanto pasamos de los hallazgos a la gestión y la mitigación. En el caso del último proceso de debida diligencia de Enel, les comentaba que se identificaron 28 riesgos y por lo tanto tuvimos que tener 18 distintas reuniones con las áreas involucradas para poder de alguna manera proponer en conjunto un plan de reparación o remediación de esos riesgos, ¿ya? Aquí la clave es el trabajo co-construido o co-colaborativo, digamos, en el sentido de que no sirve que venga una consultora a decir lo que tiene que hacer o que venga el área de sostenibilidad a decirlo, sino que acá cuando los temas están asociados a clientes, cuando los temas están asociados a contratistas, a trabajadores, es clave que participe el área específica donde está de alguna manera situada la situación. Y por lo tanto, en el fondo, aquí el trabajo es de co-construcción. Pueden darse cuenta que en ambas situaciones, en el fondo, llegamos a incorporar 39 personas distintas dentro de la organización, jefes, subgerentes y gerentes que están liderando en el fondo distintas materias y que en conjunto fuimos resolviendo qué se podía hacer o cómo se podían abordar en el fondo las distintas materias que se identificaban. Con todo este trabajo y luego de varios meses de gestión con ellos, y nuevamente reitero, con ellos y no en el fondo como una especie de idea o imposición, logramos llegar a una tasa de casi el 90% de que todos los riesgos identificados estén en un nivel, ya sea gestionado, vale decir que está en un nivel avanzado de abordaje, o definitivamente controlado, que el riesgo en el fondo dejó de existir porque en el fondo se tomaron todas las medidas prudentes para que eso suceda. Acá es importante, los derechos humanos son complejos de abordar y por lo tanto, y aquí yo quiero distinguirme un poco de la mirada teórica, hay que entender que acá puede haber un plan de trabajo de largo plazo. Hay cosas que se pueden resolver en el inmediato plazo, pero hay otras que van a tener que demorar un tiempo, porque requieren incluso a veces cambios estructurales, incluso legislativos. Por lo tanto, en el fondo, es clave de alguna manera también asumir que estos procesos pueden ser que trasciendan el periodo del año en cuestión, y por lo tanto hay que seguir haciendo un monitoreo y un seguimiento posterior en el tiempo. En el caso de Tres Montes Luquetis tuvimos situaciones similares. Se identificaron 9 riesgos que los clasificamos en 6 áreas de riesgos, que son las que ya había mencionado. Se traducieron en la práctica en 7 reuniones con áreas relacionadas y participaron más de 15 personas también. Y quizás a diferencia del proceso con Enel, en este caso todavía es un proceso abierto, que está en un trabajo con las áreas para poder dirimir cuál en concreto van a ser, en el fondo, las acciones prudentes que se pueden seguir para los riesgos. Y acá también quiero hacer la distinción, porque en el fondo acá hay una historia, hay un proceso, estamos cambiando la cultura de hacer empresas, y por lo tanto en el fondo también muestra la sinceridad de poder ir asumiendo que a veces los tiempos tenemos que ir dejando que vayan proyectando. La clave del éxito es que nada queda en el cajón, sino que todo se está monitoreando, todo se va haciendo seguimiento, de manera que en el fondo al final del día estos procesos ayuden justamente a la mejora continua y a prevenir riesgos. Y sobre eso también le quiero comentar después a Yasmín, tengo varias preguntas respecto de qué ha pasado, cómo se ha ido moviendo este tema al interior de la organización. Finalmente, la última recomendación es que no sirve de nada gestionar
trabajar, identificar, si no somos capaces de comunicar a los públicos de interés todo el proceso. Y aquí con mucho orgullo puedo decir cómo ambas compañías han ya hecho público estos procesos, mostrando detalles, mostrando datos y cómo han ido resultando en el fondo cada uno de ellos. En ambos casos pueden ver que en sus reportes de sostenibilidad ya están disponibles esta información, pero también es interesante cómo van buscando mecanismos propios. En el caso de Enel, por ejemplo, han ido explorando cómo ir formando e instruyendo a otras gerencias, sobre todo las que acumulan en el fondo más riesgo en estas materias, de manera que en el fondo ir cambiando la cultura hacia incorporar los derechos humanos. Y también en el fondo llevando este tema a contratistas y proveedores, de manera de ir avanzando en estos como círculos de influencia del mundo empresarial. Por el lado, Tres Montes Luchetti bastante similar, también en su último informe, Avances de Sostenibilidad, ya mencionan y hacen público en el fondo que han iniciado estos procesos de debida diligencia, pero además ellos cuentan con una cosa que es genial, que es la Semana de la Ética y los Derechos Humanos. Yo encuentro que es algo que realmente digno de copiar en el fondo para otras empresas, donde ellos literalmente visten al negocio en estas materias, hacen charlas, participan y muestran también los avances y lo que se va haciendo. También charlas con contratistas y también bien interesante, han ido conectando la agenda del compliance y la ética con los derechos humanos, que también es algo de tendencia hacia el final. Con eso les quiero mostrar muy a grosso modo cómo con ambas empresas hemos podido desarrollar el círculo completo de este modelo de debida diligencia que ha impulsado la OCDE y por lo tanto demostrar que no es solo teoría, sino que es posible hacerlo. Y bueno, ahora quiero ir viendo junto como ya les había contado, con Yasmín Cabello y Paulina Musalem, ver en concreto qué ha pasado en las empresas, qué ha pasado en el fondo en cada una de ellas. Así que con eso termino esta presentación y desde ya quiero ir dando la bienvenida a Paulina Musalem, cuyo cargo es bien interesante, Head of Sustainability Planning and Performance de Enel Chile, y también a Yasmín Cabello, y voy a ir cortando la presentación de fondo, ahí estoy, con Yasmín Cabello, subgerente de Asuntos Corporativos de Tres Montes Luchetti. Ambas muy buenas amigas, y bueno, no está de más decir, mujeres liderando estos temas de los derechos humanos, así que muy bienvenidas. Muchas gracias, Paula y Yasmín, por la invitación y la oportunidad, así mismo a los asistentes, y encantada de participar en este tema que nos fascina. Súper. Oye, espero haber hecho honor con la presentación, porque la verdad es que hablar de terceros siempre es difícil, pero bueno, traté de resumir un poco todo el trabajo que hemos estado haciendo en el último tiempo. Y bueno, imagino que la gente que está conectada en este momento tiene un montón de preguntas. Yo soy bien preguntón, así que tengo mi listado acá listo, porque lo que quiero es que aprovechemos esta instancia para depurar qué es una debida diligencia y cómo lo ha llevado a cabo. Me gustaría partir, y para ponernos un poco a tono, primero quiero comenzar contigo, Yasmín, ¿ya? Vamos a partir con una empresa que tomó la decisión. Cuéntame qué fue, o sea, ustedes toman esta decisión, sé que les demoró un tiempo, no fue inmediata, me atrevería a decir un par de años que estaban masticando este tema, pero en algún momento dan el paso, ¿ya? ¿Qué fue lo que los convenció, y también qué miedos habían o qué prejuicios? Si me puedes comentar un poco de la previa, por favor. Sí, muchas gracias, Pablo. Un saludo para todas las personas que están conectadas y especialmente al equipo de Tres Montes Luchetti, que también nos está siguiendo, muchos de nuestros líderes. Yo diría que en el tema de debida diligencia lo teníamos como un pendiente hace mucho tiempo. Nosotros partimos el año 2012-2013 trabajando muy fuerte y muy sistemáticamente todos los temas de ética y derechos humanos, generando un sistema de gestión ética, un comité, canal de denuncias, monitores, formación, lo que tú señalabas de la Semana de la Ética, que partió como una semana y ya hoy día es como un mes y medio. Así que, claro, veníamos con tanto ímpetu trabajando en el tema, que uno siempre se va dando cuenta que tú vas generando brechas y todos los años quieres ir mejorando. Entonces, la verdad que estábamos súper ocupados, digamos, bastante ocupados con nuestra agenda de ética y derechos humanos. Entonces, la debida diligencia, la verdad es que teníamos como un secreto temor de que fuera un proceso quizás complejo, lento, engorroso, y que a lo mejor nos iba como a consumir la agenda que nosotros ya teníamos de trabajo en esta materia. Y la verdad es que, bueno, después de decidirnos y
y dijimos, mira, hay que parar y hay que evaluar, y sobre todo con una mirada multi-stakeholder, un poco lo que tú mencionabas, ¿no? O sea, tenemos todo un trabajo interno que llevamos mucho rato haciéndolo, pero ¿qué pasa con los otros públicos? Entonces quisimos hacer este proceso principalmente, yo te diría que como un espacio para poder hacer una identificación amplia, buscar dónde están los puntos ciegos, buscar dónde están las vulnerabilidades, y de esa manera poder trabajarlas, hacernos cargo, porque de eso se trata la debida diligencia, no solo de identificar o levantar temas, sino que cómo me hago cargo de esos temas. Y bueno, el acompañamiento obviamente que ustedes nos dieron desde Sustenta Más hizo que el proceso fuera muy, muy llevadero. Fueron 4 meses en realidad como de trabajo así de campo. La previa fue más larga, ¿cierto? Por lo que tú decías, de decidirnos, de hacer toda la preparación, pero el trabajo en sí de campo fueron 4 meses en realidad. Y ha sido algo espectacular. O sea, pero bueno, no me quiero comer todo el tiempo, así que no sé si respondí tu pregunta. Se me ocurren muchas más preguntas, pero quiero ir ahora con la Pauli. Vamos con la Pauli. Sí, porque vamos a ir jugando, pero voy a hacer después una pregunta a las dos, pero tenemos el otro contraste, una empresa que lleva ya muchísimos años en esto, ha ido evolucionando. Yo la verdad es que debo sacarme el sombrero, porque para mí, lejos, una de las empresas más referentes en temas de derechos humanos es Enel, a global. Y ahí, Pauli, me gustaría comentarte cómo lo ves tú, y pensando no solamente en la situación en Chile, sino que Casa Matriz, y cómo también algo de lo que hemos estado haciendo en Chile ha ido marcando la agenda global del grupo. ¿Nos puedes contar un poco la trayectoria de Enel en estas materias? Creo que sería importante en el fondo conocerla un poco. Gracias por la pregunta. En realidad es apasionante saber cómo se inició, porque parte por una necesidad del negocio, o sea, haciéndonos cargo de la pregunta ¿por qué una empresa lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer por una necesidad. A nivel de holding, que está en la casa matriz en Europa, se dieron cuenta que para construir plantas renovables era necesario tener una mirada de stakeholder y considerar lo que ellos tenían que aportar en relación a su territorio. Y es así como en el año, bueno, partieron del año 2004 con temas de sostenibilidad, pero en el 2011, en el trabajo colaborativo justamente con Pacto Global, que en él es parte del Steering Committee de las empresas LEED, empezaron a ver cómo avanzar y hacerse cargo de esta necesidad de darle una respuesta donde iban a construir las plantas. Entonces, orientados por eso, en 2013 nace la primera política de derechos humanos del grupo, 2 años después, como tú lo resaltaste, los principios rectores, y ahí se asume el compromiso de hacer debidas diligencias a nivel de grupo. Al principio, en los años siguientes, se hicieron los gaps, es como un proceso de mejora continua, cómo implementarlo, y en 2016 se lanza el primer piloto orientado en riesgo, y ahí Chile efectivamente participa en este piloto, en el piloto de holding, y a su vez Chile, de la mano de ustedes, hace su primer proceso más en detalle, como decía Yasmín, con el doble clic en qué pasa en ciertas plantas. Igual fue limitado, fueron 5 plantas, pero se ha ido creciendo. Y después el grupo ya lo lanzó a nivel global en 2017, Chile igual ya iba más adelante. 2020 fue el segundo proceso, ahí se hizo en un año para un grupo de 83 países, es notable, y como lo mencionaste, en 2020 se actualizó la política, que lo que quería era formalizar los compromisos del grupo que ya tenían el código ético y también apalancarlo más con los objetivos de los desarrollos sostenibles y ser más evidente y más claro en los compromisos. No sé si respondí la pregunta o algo, o quieres No,
Respondiste súper bien y quiero mencionar también que ahí Enel, por ejemplo, a nivel global se dejó asesorar por el Instituto ANES justamente la actualización de su política. Creo que ahí es uno de los referentes globales en estas materias, así que hay que decirlo también. Y es bien interesante porque también esto demuestra de que los derechos humanos son dinámicos y hay un aprendizaje en términos de la historia. Recuerdo en el fondo que nos hacíamos la pregunta por muchos años y me acuerdo haber conversado ahí en algunas no sé, a webinars que hacían con la gente de Italia, que a veces nos preguntaba qué pensábamos, qué sé yo, en este proceso. Y era bien interesante porque uno se da cuenta que quizás los compromisos que se habían lanzado en el 2013, claro, quedaban quizás, había que hacerle un doble clic hoy día en términos de la mirada ya 2021, 2022 y el futuro que viene. Y entonces también es una pregunta que las empresas se van haciendo, ¿cómo voy tomando también la historia que va pasando alrededor mío y la voy de alguna manera incorporando en esta mirada? Así que me parece genial. Y ahí aprovecho, Pauli, y también le preguntaba a ti, Yasmín, en las dos etapas, en la etapa inicial y en la etapa quizás un poco más madura, ¿cuáles son a su juicio las resistencias cuando uno inicia estos procesos? Porque años vamos haciéndolo, entonces vamos viendo en el fondo cómo se va avanzando. ¿Cuáles son las resistencias, los temores? ¿Qué cosas ustedes perciben que van pasando al interior de la organización cuando inician estos procesos? Pauli, quizás faltamos. Bueno, en realidad las resistencias están relacionadas más con un tema cultural o el desconocimiento. La resistencia ha ido variando en el tiempo y, por ejemplo, cuando uno está al principio del ciclo, que probablemente la lo va a tomar más en detalle, o sea, la pregunta básica, ¿por qué yo tengo que hacer esto? O sea, ¿por qué me lo pide? O sea, primero parte, bueno, ¿cómo te puedo ayudar con esto? Y después cuando tú le dices, mira, ayúdame de esta forma, ¿y por qué lo tengo que hacer yo? Entonces, pero en la medida que uno, de la mano de ustedes, les fuimos explicando el por qué y fueron viendo los resultados y cómo los resultados con la unidad de stakeholder le ayudaba a su gestión, le han visto valor. Entonces, ahora ha sido súper útil. Y otro tema de resistencia, cuando ya teníamos primero, la primera debida de diligencia era cuál va a ser el scope, o sea, porque partimos con 5 plantas, después, ¿cómo subo a las otras, a los otros stakeholders, a gestión de contratistas, a las comunidades, a los clientes, cómo los voy subiendo? Entonces uno tiene que ir viendo el alcance de su debida diligencia. Y una vez que ya lo tiene, es cómo lo incorporo en la matriz de riesgo. O sea, al principio las personas no quería incorporarlo. O como un área que, por ejemplo, que te tocó a ti acompañarnos en esa reunión, o sea, que era una persona que no creía en los derechos humanos, lo cuestionaba, y cuando le presentamos los resultados, que era un caso particular de una planta, de los espacios para esparcimiento de las personas, cuando le dijeron, oiga, necesitamos optimizar el proyecto, nos llamó y dijo, oye, pero ¿cómo voy a optimizar o sea, cómo afecta el reducir los espacios si optimizo el proyecto? Y nosotros le dijimos que vimos los impactos que había tenido, y al final les sirvió porque lo vieron de otra forma y ahora cambiaron la forma de construir los campamentos con una forma modular que hasta les sale más barato, lo pueden reusar, o sea, les trajo otro montón de beneficios que no se habían dado cuenta al principio. Entonces se va haciendo un círculo virtuoso, la verdad. Oye, súper interesante, o sea, en el fondo acá tenía ahí un ejecutivo que al principio es súper resistente con esto y luego ya un convertido ahora, y hasta está metiendo el tema de derechos humanos en la operación misma. O sea, este es el sueño de lo que todos queremos, digamos, que ya estos temas dejen de ser la conversación de sostenibilidad y pasen a ser las conversaciones de todas las empresas. Y Yasmín, por tu lado, ¿cuáles fueron las primeras resistencias, los temores? ¿Qué percibiste tú en el proceso ahí, dando el puntapié inicial?
Sí, yo te diría que a nivel interno no sentimos ninguna resistencia. Yo diría que Ya. básicamente porque el tema de sostenibilidad lo venimos trabajando hace, bueno, mucho tiempo, y además lo venimos trabajando de una manera como descentralizada, con una visión de que esto no es la agenda del área de asuntos corporativos y sostenibilidad, o sea, esta es la agenda de la compañía completa, y eso implica también un proceso de educación, de cultura y también como decías tú, de conversión, ¿cierto?, de todos los líderes, porque finalmente en ese sentido yo creo que nos ha favorecido mucho que el tono desde la cima, o sea, el tema de que la estrategia de la compañía esté estructurada en las 3 dimensiones de sostenibilidad, ya te da una visión de que esto se habla en las reuniones de todo tipo. ¿Ah? Y eso yo creo que nos dejó una cancha súper bien preparada para llegar a hablar de derechos humanos, porque si uno llega como de buenas a primeras a hablar de derechos humanos, primero no se entiende, un poco lo que decía la Paulina, o sea, hay bastante desconocimiento del tema, de qué es, cómo se aplica en la empresa, qué tiene que ver, o sea, yo gerencia, no sé, de TI, yo gerencia de operaciones, ¿qué tengo que ver yo con los derechos humanos? ¿Mm? Entonces, digamos que no, esto es agenda de otra área, y eso yo creo que afortunadamente internamente no tuvimos ninguna resistencia, sino todo lo contrario, pero externamente nos costó, fíjate, nos costó un poquito que se entendiera el concepto. Yo me acuerdo haber estado harto rato dándole vueltas y cómo hacíamos la pregunta en la consulta para que esto se entienda. Porque si tú le pones a buenas de primeras como el concepto de derechos humanos, probablemente no lo van a entender y te van a contestar algo que no, cualquier cosa, digamos. Entonces, yo diría que en esa parte fue desafiante la participación, o sea, lograr una participación externa fue lo más desafiante y conseguir ese feedback. O sea, para nosotros entendemos el feedback como un regalo, así que lo único que queríamos era poder que por favor los proveedores nos dieran ese regalo de darnos su retroalimentación, y ahí, bueno, no sé si está conectado el gerente de abastecimiento, pero les decíamos, por favor, llama a los proveedores, que contesten la encuesta, que nos ayuden con su feedback, y yo diría que eso fue la parte más complicada, sobre todo ahora que con el tema de la pandemia tuvimos que hacer varias cosas a distancia, entonces también era como estar detrás de que nos entregaran ese regalo tan preciado que era esa retroalimentación de cómo lo estábamos haciendo y qué riesgos ellos veían también desde su propia perspectiva. Oye, Yasmín, me quiero quedar un rato contigo, después paso a la Pauli, pero te quiero preguntar justamente, termina el proceso de debida diligencia, se identifican 6 áreas de riesgo y fue el momento donde tuvimos que llevar esta noticia no tan buena, evidentemente, a las áreas involucradas. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso y cuál fue la reacción que tuvieron las áreas, cómo han vivido ese proceso que nosotros llamamos como un poco la remediación, el ir abordando los temas en el fondo. Y si nos puedes contar alguna anécdota particular, no sé, ahí no sé si está ahí José Tomás del área personas, pero que de las cosas notables que recuerdo en el proceso. Sí, bueno, la verdad que fue fantástico. Yo diría que fue como un momento en que uno como que recoge la cosecha de algo que viene sembrando hace mucho, mucho tiempo. Que un poco lo que yo te decía, el empoderamiento de las distintas gerencias. O sea, todo lo que hemos logrado en sostenibilidad no lo hemos hecho nosotros como equipo de asuntos corporativos y sostenibilidad, lo hemos hecho como entre muchas, muchas personas que cada año trabajamos en planes muy concretos de sostenibilidad. O sea, la estrategia en el fondo tiene como una bajada donde participan todas las gerencias, donde hacemos un plan anual de sostenibilidad, donde hay control, o sea, seguimiento trimestral, donde le reportamos a gerencia general en los comités. O sea, esto es algo que está vivo en la organización. Y eso, como te decía, nos ayudó mucho a que este proceso que nosotros veíamos como prejuicio, ¿cierto? Un poco complejo, largo, no, fluyera muy bien, y frente a esos hallazgos, o sea, fue recibido con un tremendo espíritu constructivo y de verdad con preocupación por las personas, que era como lo que a nosotros más nos interesaba, más de sentirte, oye, yo estoy como acusado, no, todo lo contrario, o sea, dime en qué se puede mejorar, o sea, qué podemos hacer. Y en eso yo tengo como muy patente 2 casos, uno que fue el de la gerencia de HO y otro que fue la gerencia de logística, porque dentro de los riesgos identificados estaba el tema ahí como de corrígeme tú Pablo, pero era como la discriminación, ¿no? Era como elementos que dificultan una cultura de no discriminación. Tal cual. Ese era precisamente el riesgo identificado. Y bueno, y nos encontramos con que en la reunión de DHO, ellos, no sé, lo tenían ya en agenda,
que tenían todo un programa de capacitaciones obligatoria para todos los jefes y los líderes de derechos fundamentales. Además, tenían todo un taller ya preparado referido a los sesgos. Entonces uno se dando cuenta, uy, wow, la verdad es que yo te vengo a plantear un tema y tú ya estás como adelantado en tus tareas. Así que es súper gratificante, por eso te decía que estemos sintonizados, o sea, que llegamos a la reunión y ustedes están trabajando sin nosotros, de hecho, saberlo en ese minuto. Así que fue súper gratificante en ese sentido. Y por otro lado, en el caso de logística, efectivamente ahí el riesgo era como el tema de las condiciones laborales en la cadena de suministro, ¿ya? Porque este alcance de los derechos humanos no termina en los trabajadores, abarca toda la cadena de valor, y en ese sentido también tuvimos una excelente recepción de parte de la gerencia de logística. Era un tema que quizás ellos también lo habían a lo mejor visualizado y a lo mejor anhelaban resolver, pero ¿en qué parte de las prioridades estaba? ¿Te fijas? De repente este proceso nos ayudó a poner encima algo que a lo mejor era un anhelo de hace mucho tiempo, de poder abordar, pero tú sabes bien que entre los millones de planes y procesos en que estamos metidos, a veces las cosas importantes no siempre son urgentes. Y esto nos ayuda a poner arriba, en lo urgente, algo que es muy importante y muy fundamental. Y en ese sentido nos sorprendió que, bueno, en la segunda reunión, luego de haberle presentado los hallazgos, ellos nos llegan con un plan ya armado, y la verdad, listos para resolver. Están abriendo, digamos, este año un canal para reclamos de todos los pequeños transportistas que nosotros recibimos en nuestro centro de distribución, y poder darles también mejores condiciones laborales. Poder darle acceso, están ahora, digamos, habilitando baños con ducha, espacios de hidratación, o sea, cómo poder darle a esos trabajadores, que a veces son pequeños transportistas, ¿cierto? Que llegan con sus camiones y que no tienen dónde pasar al baño. O sea, cosas tan simples como esas, pero que realmente en el día a día de una persona, realmente generan un impacto. Entonces, la verdad que lo recibieron con mucha sensibilidad, con mucha conciencia y, como te digo, muy proactivo, nosotros sorprendidos de que a la siguiente reunión ya habían llegado con todo su plan. Y bueno, en las otras áreas también buena recepción. Nosotros estamos terminando a fines de febrero toda la planificación de todas las actividades de sostenibilidad de este año, así que sin duda que vamos a incorporar ahí todo lo que salga de la debida diligencia, porque ese es el valor, digamos, de todo este proceso que hemos realizado. Súper. Y ahora contigo, Pauli, y me quiero colgar de una frase que dijo la Yasmín recién, como en términos como de cómo hacemos que lo importante pase a ser urgente, y lo ponemos en el top de la línea en el fondo. Y ahí me gustaría que compartas cómo también, ya es algo que yo encuentro alucinante lo que ustedes han ido haciendo, cómo esto lo han ido integrando a la matriz de riesgo. Y aquí, si bien no nos gusta hablar de que la debida diligencia es una auditoría, pero ya cuando entra la matriz de riesgo, como que a todas las áreas les da miedo. Entonces, cuéntanos un poco cómo ustedes han ido transitando a esta cosa como de llevar los derechos humanos y los hallazgos de los procesos de diligencia literalmente a la matriz de riesgo, que tiene que ser hasta revisado a nivel de directorio, entiendo yo. Así, cuéntanos tú un poco más de detalle. Sí, no, súper buena la pregunta. Esto partimos el 2019 y fue insólito, porque yo vengo, o sea, toda mi historia la había hecho en finanzas y me sentaba al lado de la gente de riesgo. Entonces yo los llamé porque queríamos hacer una matriz de riesgo y la persona que era amiga mía, casi, o sea, esto fue el 2018, se levantó y me dijo, ¿cuál es tu presupuesto? Y se fue. Entonces, yo igual seguimos viendo cómo avanzar en esto de los riesgos. Y después se vio que el contexto empezó a ser más importante, la agenda ESG. Entonces, y yo viniéndole y hablándole en su lenguaje, empezamos a hacer ejercicio de cómo incorporar los riesgos de sostenibilidad en la matriz. Y la debida diligencia fue una tremenda herramienta, porque al incorporar la medida, o sea, la mirada de stakeholder, otras cosas que uno a veces puede no ver o puede ver, pero en realidad no le da importancia, al empezarlos a traducir en probabilidades, en impacto y en plata, le dio mucha visibilidad. Y de hecho ahora tenemos una reunión
casi mensual o cada 2 semanas para ver qué otra cosa ves tú en los riesgos desde sostenibilidad y de derechos humanos. O sea, y lo que ahora queremos hacer, tomando lo que decía la Yasmín, es que cada área, cada negocio lo tenga como incorporado en su gestión. Entonces estamos haciendo como mini matriz de riesgo en que cada planta, en nuestro caso, gestiona los riesgos apoyado por el equipo de sostenibilidad y la gente de terreno, pero es su gestión en que ellos en su herramienta tienen incorporados los stakeholders de acuerdo a la estrategia y los distintos instancias que hay para crear valor compartido, porque al final es la única forma de poder construir plantas. O sea, no podemos hacer negocio, no se puede, una empresa no puede hacer nada si es que no lo hacen de una forma sostenible. Y los derechos humanos es más allá. O sea, si yo quiero crear valor, lo tengo que hacer respetando a las personas y con una mirada de sostenibilidad. Y hay mucha evidencia de lo que te cuesta. O sea, ahora hay plata, o sea, uno lo puede decir, mira, te cuesta tantos millones no haber considerado este tema. Entonces, la evidencia habla por sí sola. Oye, yo encuentro, mientras más les pregunto, más alucinante. Tenía un listado de 1000 preguntas más, pero ya estamos en el tiempo. Entonces les quiero hacer la última pregunta a ambas, y la respuesta parte por Yasmín. Ya hemos escuchado, o sea, definitivamente yo las escucho a ambas y esto agrega valor. ¿Cuál sería el mensaje que les darían ustedes después de tener la experiencia de una primera debida diligencia? Y en el caso tuyo, Pauli, ya con las 3 atrás que ya tenemos encima, ¿cuál sería el valor que ustedes dicen esto trae para las empresas? Más allá del imperativo ético y de que uno dice esto hay que hacerlo porque es bueno, pero en concreto, porque todos venimos, trabajamos con empresas, sabemos que si esto no tiene un retorno, es difícil defender la idea de hacer una debida diligencia. ¿Cuál es el valor que le ves tú, Yasmín, después de este proceso, y por qué crees tú que van a seguir haciendo debidas diligencias al futuro? Sí, yo diría que, bueno, primeramente, por definición, una debida diligencia te ayuda como a identificar y prevenir riesgos. Y uno, la verdad que después de hacer el ejercicio te das cuenta que eso es real. Eso es verdad y no es cualquier riesgo así como rebuscado, sino que realmente son, o sea, tú le pides feedback a tus grupos de interés y te lo van a dar. Y ese feedback que te van a dar, fíjate que es bastante, en general es bastante sincero. Entonces, los riesgos que te van a levantar no son cualquier cosa, son cosas que son como esas un poquito como heridas que puedes tener con cada uno de ellos. Y esas cosas finalmente son riesgos que es muy bueno tenerlos primero conscientes y segundo también ir abordándolos, porque la perfección, ¿cierto? De que, oye, yo hago todo perfecto, todo bien, nunca me equivoco, eso no existe. La vida es así, es dinámica, las empresas, imagínate, miles de trabajadores, o sea, en cualquier momento y en cualquier lugar y cualquier persona de la organización puede estar, consciente o inconscientemente, cayendo en una vulneración de un derecho fundamental. Entonces, lo primero que hay que entender es que somos vulnerables, estamos expuestos, y en la medida en que nosotros podamos identificar y poder tomar todas las medidas posibles para minimizar esos riesgos, la verdad que estamos haciendo algo que es parte fundamental del negocio, ¿ya? Y yo diría que ahí hay por lo menos encuentro que ese es uno de los grandes valores que te entrega la debida diligencia, y sobre todo, como te decía, con esta mirada 360, con esta mirada completa de los distintos grupos de interés, porque, escucha que aprieta el zapato en distintos lugares, te fijas, depende de donde tú estás situado. Entonces, tener esa perspectiva es algo tremendamente rico, que yo la verdad que se lo recomiendo a todas las compañías que ojalá lo puedan hacer, porque van a tener muchos hallazgos interesantes y va a fortalecer su relación con los distintos grupos con que ustedes se vinculan. Y yo creo que en base a eso, o sea, en base al trabajo honesto y al diálogo también que tú tienes que tener con estos grupos de interés, ¿no? Así que ahí yo creo que es, la verdad, muy, muy ganador el ejercicio de diligencia. Perfecto, Yasmín. Gracias. Pauli, misma pregunta, pero además quiero después sumar una última y con eso cerramos, porque hay una que tenemos acá en el tintero que quiero preguntarte a ti, pensando un poco en Bocamina, que podría funcionar. Pero
Misma pregunta, ¿cuál es el valor que tú le ves hoy día al proceso de debida diligencia? ¿Por qué vale la pena hacerlo? ¿Por qué lo van a seguir haciendo en Enel? Bueno, la Yasmín contestó súper bien la pregunta. O sea, en realidad el mayor valor que tiene es incorporar la visión de los stakeholders en tu gestión. O sea, uno igual lo hace, nosotros hemos buscado sinergias con los análisis de materialidad, como tú lo mencionas, y la debida diligencia, pero esto es como, te abre un espacio de conversación en que tú muestras, o sea, es una evidencia de tu interés por el bienestar de la persona o de la comunidad que te va a instalar, o el mismo ejemplo que teníamos de la planta nueva, en que considerar un hallazgo le aportó valor y terminó siendo más económico al final del día, o sea, al final terminó siendo un mayor win para la empresa en todos los sentidos. Entonces, que al final va a terminar, debería ser como un estándar de comportamiento de la compañía, no un checklist, porque si tú haces negocio de una forma integral, ética, que está de acuerdo a tu propósito, tienes tu estrategia, y te queda redondo, y este proceso fluye solo. Así que por todos lados les veo puro beneficio, y además que ahora los inversionistas también te lo están pidiendo. O sea, es como que además, no sé, el Dow Jones, el FTSE, todos te lo piden. Entonces tienen la exigencia por todos lados de ser más transparente. Entonces le veo solo cosas positivas. Oye, es bien interesante, es bueno, es incluso en el fondo como es un nuevo requisito del estándar y hasta puede ser, nos puede ahorrar hartos costos, digamos, así que parece como que esto es la nueva panacea aquí del desarrollo. Hay una pregunta en el chat que esté bien interesante y te la quiero hacer a ti, Pauli. Es sorprendente, todavía tenemos como unas 100 personas conectadas, esto yo creo que es bien anómalo en los webinars hoy día, así que habla un poco del interés que tienen estos temas. Pero con eso quiero terminar. Dice, buenos días, la pregunta la hizo Vanessa Mainou. Perdón si le dije mal el apellido, pero bueno. Dice, la pregunta para Enel, felicito la consolidación del proceso de diligencia, sin embargo me cabe la pregunta de la aplicación de estos procesos de inversión cuando ya están instalados en Chile, o sea, cuando ustedes de alguna manera adquieren, que ahí Enel tomó de alguna manera los activos que tenía una empresa anterior, que se llama Endesa, Energy, anterior. Dice, ¿hay una debida diligencia temprana para conocer ese estado de situación y riesgos en derechos humanos? ¿Se puede realizar una debida diligencia con una visión histórica? Pienso yo un poco lo que hemos hecho en Bocamina. Bocamina es una planta que existía incluso antes del antiguo controlador, que era Endesa, digamos. Tiene una historia y de alguna manera ¿cómo aborda el tema de derechos humanos ahí en esa central? Se me ocurre quizás para hacerlo más concreto. No, súper buena pregunta. Bueno, hay que hacerse cargo o sea, porque es parte del negocio, o sea, uno no se puede desentender, te llegó en la mochila y uno la tiene que tomar. Y de hecho tú mismo nos acompañaste en la primera debida diligencia en que se vieron los hallazgos o situaciones pasadas, las históricas y las presentes. Entonces, lo que se ha hecho desde que Enel se hizo cargo es un plan de remediación súper sólido de reasentamiento, compensaciones, todo basado en el fair value, creación de valor, porque lo que importa es dejarle herramientas para que la comunidad se desarrolle con la empresa, no de existencialismo, sino esto, porque si no la comunidad no se desarrolla. Y gracias a que visionariamente en él se hizo cargo de eso, se va a poder cerrar este plan de cierre adelantado de Bocamina a mayo 2022, va a ser posible porque van a estar cerrados todos esos pasivos que se tienen, que si no lo estuviera, no se podría hacer. Y por ejemplo, yo creo que está mucho en la memoria que en el TUME se dejó de hacer, o sea, se aprendió de ese proceso, Hidroaicén se abandonó porque había vulneraciones a los derechos humanos, no se quería repetir cosas que no habían salido bien, o errores
que se habían hecho con la administración anterior. Entonces es un proceso que uno aprende y toma nota para no repetirlo y remediar dentro de lo que se puede la situación, bajo estándares internacionales, todo bien regido. Y hubo un ejercicio que tuvimos que hacer, que fue cuánto me hubiera costado a mí hacer un tema antes, porque en el 2013 o el 2012 no existían estos principios o pautas de cómo reasentar. Entonces, la gente no te pedía mantener las condiciones de vida, pero si uno entre el 2008 y el 2000 lo hubiera hecho, hubiera sido, pero ya era como el 3000% más barato. O sea, hacerse cargo en forma temprana es súper conveniente. Oye, súper interesante bueno, ahí apareció Felipe, creo que vamos a hacer ahí el cierre, ya me están cortando, pero solamente, bueno, además de agradecer, creo que mencionar que efectivamente los derechos humanos, una de sus características es que son atemporales, por lo tanto una vulneración del pasado es también un pasivo que uno adquiere cuando adquiere una nueva operación. Y en ese sentido, el primer ejercicio que hicimos fue una revisión histórica también. Y por lo tanto, frente a la pregunta, si es que hay que hacer una debida diligencia especial, hay que hacer una debida diligencia también con una mirada histórica, no solamente del presente o con una mirada futura, con los riesgos, sino que también cosas que venían en el pasado y que quizás no se fueron incorporando. Me imagino que en el futuro, cuando una empresa adquiera, no solamente va a ser un due diligence financiero, sino que ahora también va a poner el due diligence en derechos humanos y va a hacer otras preguntas en esas materias. Así que nada, agradezco a Paulina y a Yasmín y con eso cierro este bloque y Felipe, tú das el cierre final al evento. Gracias. Bueno, muchas gracias Pablo, muchas gracias Yasmín, muchas gracias Paulina. La verdad es que creo que ha sido un extraordinario panel, un trabajo colaborativo riquísimo y pienso seriamente que este es el camino honesto y serio de transformación de las empresas, en las cuales estamos trabajando con Pacto Global en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este es el aporte concreto del sector privado a los objetivos que se ha puesto el Estado de Chile cuando firmó los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia el 2030. Así que agradecer sinceramente a todos los presentes que aún se mantienen y esperamos prontamente seguir comentando de estos temas y de otros tan interesantes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias.